En el Museo Británico de Londres existe una tablilla de arcilla de unos 700 años antes de Cristo. Está catalogada con el número BM92.687. La mayoría de los visitantes pasan frente a ella sin detenerse, porque en la misma sala hay otra mucho más famosa, la tablilla de Gilgamesh, que describe el diluvio. BM92.687 está a 2 vitrinas de distancia. Es más pequeña, y lo que contiene en su reverso, en cuneiforme acadio, no es lo que los expertos dijeron que era durante 70 años. En 1953, un asiriólogo de la Universidad de Birmingham llamado Wilfrid George Lambert tradujo ese reverso y lo clasificó como texto religioso sobre seres demoníacos. Su traducción entró al registro académico. Fue citada en estudios sobre demonología mesopotámica durante 7 décadas. Nadie la revisó. En 2022, un investigador del Oriental Institute de la Universidad de Chicago accedió a imágenes digitales de esa misma tablilla. Lo que encontró no era demonología, era un registro administrativo. Y los 4 seres que describen no son abstracciones religiosas. Son entidades a las que los sumerios intentaron destruir por todos los medios disponibles. Y no pudieron. Lo que esta tablilla registra es lo que hicieron después. Si los misterios que las instituciones archivan sin responder te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde parece terminar. Para entender por qué el hallazgo de 2022 cambia el peso de esa tablilla, primero hay que entender cómo escribían los sumerios cuando querían decir algo en serio. Los sumerios tenían vocabulario específico para distintas categorías de textos. Tenían vocabulario para invocaciones religiosas. Tenían vocabulario para registros administrativos. Tenían vocabulario para contratos, para listas de fugitivos, para declaraciones de entidades fuera del alcance de la ley civil. Ese último vocabulario, el de las cosas que existían fuera del orden jurídico, es técnico y preciso. No se mezcla con el vocabulario ritual. Un escriba sumerio que redactara un exorcismo usaba términos distintos a un escriba que registraba la fuga de un esclavo o la declaración de algo más allá del alcance del juicio. La tablilla BM 92.687 usa el segundo vocabulario, no el primero. El investigador Jonathan Reeves, del Oriental Institute de Chicago, lo identificó en 2022 mientras trabajaba en un proyecto sobre el vocabulario legal sumerio para entidades fuera del orden cívico normal. Los términos que rastreaba aparecían en esa tablilla de forma consistente. No eran términos de conjuro, eran los mismos términos que aparecen en registros de fugitivos, de exilados, de seres declarados más allá del alcance de la autoridad. Reeves publicó su análisis de vocabulario en el Journal of Near Eastern Studies en 2023. La tablilla no es una lista de demonios, es un registro administrativo. Los 4 seres que describen no son invocaciones. Son entidades cuya existencia los sumerios habían aceptado como hecho y cuya gestión habían documentado como asunto de administración práctica. La respuesta académica a ese artículo fue silencio, sin réplica, sin estudio de seguimiento, sin respuesta. 70 años de silencio institucional sobre una mala traducción. Lo que esa traducción ocultaba eran 4 entradas, y cada entrada describe algo distinto, algo que los sumerios probaron destruir, y documentaron porque no pudieron. Wilfrid George Lambert nació en Birmingham en 1926. Estudió en Cambridge. Pasó décadas en el Museo Británico y en la Universidad de Birmingham, y se convirtió en uno de los asiriólogos más influyentes del siglo XX. Un estudio académico posterior describió su autoridad como estimada, ocasionalmente temida y raramente desafiada. No es una frase casual. En asiriología, campo pequeño y especializado, corregir a Lambert era una carrera que no convenía comenzar. Cuando Lambert tradujo el reverso de BM 92.687 en 1953, su lectura entró al registro sin competencia. La clasificó como texto mágico religioso sobre clases de demonios en la tradición sumeria. Las 4 entradas fueron interpretadas como abstracciones teológicas, el tipo de entidades que aparecen en conjuros protectores y son descartadas como folclore. La tablilla había llegado al Museo Británico en 1881, parte de las adquisiciones de la colección Smith, el mismo conjunto que había producido buena parte de los textos mesopotámicos del museo durante el periodo en que George Smith descifró el relato babilónico del diluvio. La procedencia registrada era la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, el archivo cuneiforme más completo del mundo antiguo. Esa biblioteca fue construida en el siglo VII a.C. por un rey asirio que ordenó preservar todo texto que considerara valioso. Los escribas asirios copiaron material sumerio mucho más antiguo.
Lo que eligieron conservar no era aleatorio. Una tablilla que llega a Nínive y es copiada por escribas asirios profesionales llegó ahí porque alguien, siglos después de que los sumerios la escribieran, seguía considerando su contenido útil, no decorativo, útil. Lambert no lo vio así, o no quiso verlo así. En cualquier caso, su lectura fue la última durante 70 años. El texto describe 4 categorías. Las 4 comparten algo. Los sumerios intentaron destruirlas. Ningún intento funcionó. La primera entrada nombra lo que el cuneiforme llama los que no permanecen muertos. El texto especifica que no se trata de una categoría abstracta, sino de seres identificados individualmente. Se intentó quemarlos. Se intentó enterrarlos. Se intentó desmembrarlos y distribuir los fragmentos en ubicaciones distantes. Cada método fracasó. El texto describe con precisión el periodo de tiempo tras el cual el ser volvía a su forma anterior y retomaba sus actividades. La decisión fue dejar de intentar la destrucción. La alternativa fue la contención. Fueron colocados en una cámara sellada bajo lo que el cuneiforme describe como la montaña que sangra fuego. La profundidad especificada equivale al trabajo de 3 generaciones para exponer. El sello no ha sido perturbado desde su instalación. Hay algo que los sumerios no podían saber. En la mitología zoroástica persa, totalmente independiente de los textos mesopotámicos, una criatura llamada Acidaaka, de 3 cabezas, fue encadenada dentro del monte Damavand, en el norte de Irán, no para matarla, porque no podía ser matada. El texto persa dice que su tiempo aún no ha llegado. La misma lógica, el mismo tipo de decisión, 2 tradiciones que no se tocaron, el mismo lugar, el mismo razonamiento. La segunda entrada nombra los que se vuelven otras cosas. El texto describe seres conscientes que no pueden ser destruidos porque no mantienen una forma única. Cuando se amenaza su destrucción, el ser se divide en múltiples instancias simultáneas. Destruir un fragmento no afecta a los demás. La continuidad del ser está distribuida. La contención elegida fue un cuerpo de agua que el cuneiforme describe como el lago que no congela, en las montañas al norte de las tierras sumerias. La región corresponde geográficamente a los lagos de alta montaña del Cáucaso o Anatolia Oriental. La condición de contención no es un sello físico, es un límite. El segundo ser permanece contenido mientras no cruce el borde del lago. El texto registra que ese límite se ha mantenido. La tercera entrada nombra a los que esperan sin dormir. No requieren alimento, agua ni descanso. No envejecen ni se debilitan. No pueden ser destruidos por privación porque no dependen de ninguna condición que los seres vivos normales necesiten. Pueden ser heridos, pero sanan. Pueden ser separados en partes, pero las partes se reúnen. El texto dice que la tercera categoría no puede ser contenida físicamente, solo puede ser desplazada. Fue movida al lugar que el cuneiforme llama el sitio entre 2 aguas donde no vive nadie, posiblemente en los pantanos del sur de la llanura aluvial mesopotámica o en los lagos del sur de Irán. El desplazamiento es la contención. No está sellada, simplemente está en otro lugar. Mientras nadie se acerque al sitio entre 2 aguas, la tercera categoría permanece sin ser perturbada. La cuarta entrada es diferente. 3 de los 4 tienen una solución. Una selló el problema. Las otras 2 lo desplazaron. Pero la cuarta entrada en la tablilla no describe dónde fue colocado el ser. Describe todo lo que se intentó. Y porque nada funcionó. En 2022, Jonathan Reeves no estaba buscando seres indestructibles. Trabajaba en un proyecto sobre vocabulario legal sumerio para entidades fuera del orden cívico normal, los términos técnicos que los sumerios usaban para describir cosas que no podían someterse a juicio ni a castigo. Fugitivos, exiliados, cosas más allá del alcance de la autoridad. Esos términos aparecieron en BM 92687 de forma consistente, no como metáforas, como categorías legales. Reeves solicitó acceso a las imágenes digitales de alta resolución del Museo Británico. Lo que el cuneiforme usa a lo largo del texto es el vocabulario del segundo tipo, el administrativo, no el ritual. La tablilla no invoca protección contra demonios. Registra una decisión institucional sobre cómo gestionar entidades cuya destrucción había sido intentada y documentada como imposible. El artículo que Reeves publicó en el Journal of Near Eastern Studies en 2023 no ha recibido réplica académica. No existe un estudio que discuta sus conclusiones. No existe una publicación posterior que argumente que Lambert tenía razón. El artículo existe. Las 4 entradas existen en el registro publicado. El silencio también existe. Lo que hace que el análisis de Reeves sea difícil de descartar como aislado es que no está aislado. El atrasis,
El relato babilónico del diluvio conservado en el mismo museo contiene un pasaje que describe seres que los dioses no pudieron destruir y con los que tuvieron que negociar alternativas. La interpretación estándar lo lee como mitología. Reeves reexaminó el pasaje. El texto especifica 4 de esos seres y los describe en términos que corresponden a las categorías que él identificó. El detalle adicional es la temporalidad. El texto babilónico afirma que los 4 ya estaban presentes antes de que los dioses establecieran el orden actual del mundo. No son criaturas creadas. Preexisten la civilización sumeria, el asentamiento humano, la era agrícola. Los textos de las pirámides egipcios incluyen referencias a seres llamados los no creados, entidades que existen pero no fueron producidas por los dioses en el sentido ordinario. Los textos de las pirámides especifican que los no creados no pueden morir porque nunca nacieron. No tienen origen. Y lo que no tiene origen no tiene, por la misma lógica, mecanismo de fin. La misma intuición que el texto sumerio expresa con vocabulario legal, los egipcios lo expresan con vocabulario cosmológico. El resultado es idéntico. En 1963, Frank Waters documentó la tradición Hopi de Arizona del Norte con la participación de 30 ancianos tribales. Dentro de esa tradición existe la enseñanza sobre seres a los que los Hopi llamaban los que estuvieron aquí primero. Los Hopi los describían como 4 en número, como ocupantes del mundo antes de los primeros seres humanos, como seres que fueron desplazados, no destruidos, cuando los humanos llegaron. La tradición especifica que siguen aquí, no se han ido, solo han sido colocados en posiciones desde las que no interfieren con los asuntos humanos, con el entendimiento de que los humanos no se acercarán a esas posiciones. Ese entendimiento, dicen los ancianos, se ha mantenido de forma imperfecta. Ha habido encuentros. Los encuentros no han ido bien para quienes los tuvieron. 4 seres, 3 culturas sin contacto entre sí, el mismo número, la misma descripción de desplazamiento como alternativa a la destrucción, el mismo aviso implícito. La 4ª entrada de la tablilla describe todo lo que se intentó. Se intentó el sellado, falló. El 4º pasaba a través de los sellos. Se intentó el desplazamiento, falló. El 4º regresaba. Se intentó la contención condicional, falló. El 4º no reconocía condiciones. Los sumerios no lograron contener al 4º. La tablilla dice que el 4º se movía libremente por las regiones que los sumerios conocían al momento de la inscripción, y que continuaba moviéndose. Lo que la tablilla registra en lugar de contención es una decisión diferente. Los sumerios escribieron las condiciones bajo las cuales el 4º podía ser reconocido, y distribuyeron esa información ampliamente. Eso es lo que hicieron. No lo sellaron, no lo desplazaron. Crearon un protocolo de reconocimiento y lo dispersaron en la población. La solución al ser que no podía contenerse fue asegurarse de que cualquiera que lo encontrara supiera lo que estaba viendo, con tiempo suficiente para retirarse antes de ser notado. La tablilla no dice dónde está el 4º. Dice cómo saber cuando el 4º está cerca. Ahora viene la parte que mantiene a los investigadores despiertos por la noche. Las 3 primeras categorías están en contención estable, según el texto. El sello de la primera no ha sido perturbado. El lago que contiene la segunda no ha sido cruzado. El pantano donde fue desplazada la tercera está en gran parte despoblado y rara vez visitado. Esas son condiciones verificables. Las ubicaciones geográficas existen. Las condiciones parecen haberse mantenido. La 4ª categoría nunca fue contenida. Y el protocolo de reconocimiento que los sumerios construyeron para proteger a cualquiera que se la encontrara, ese sistema de información que distribuyeron en la población, fue llevado hacia adelante en tradición oral durante generaciones. Y mientras esa tradición oral estuvo viva, el sistema funcionó. La información ya no está en tradición oral. Los criterios de reconocimiento que los sumerios distribuyeron no son conocidos hoy por ninguna población que los use como protocolo de supervivencia. El 4º sigue moviéndose libremente. Ha estado moviéndose libremente durante toda la extensión de la civilización humana, y los medios por los cuales la gente antes sabía cómo reconocerlo y retirarse han desaparecido. Aquí está lo que cambia esta historia. No es que el 4º exista, no es que 3 seres estén sellados en lugares que podemos señalar en un mapa. La pregunta no es si los sumerios tenían razón. La pregunta es qué clase de civilización construye un protocolo de seguridad colectiva para algo que no puede eliminar, lo distribuye en la población y lo mantiene operativo durante generaciones. Eso no es folclore. Eso es gestión de riesgo. Y la pregunta que queda abierta es cuántas otras soluciones de ese tipo construyeron nuestros ancestros para protegernos. No monumentos, no textos religiosos,
Sistemas de información práctica, protocolos de reconocimiento y respuesta que se transmitieron de boca en boca durante milenios y que se perdieron no porque nadie los valorara, sino porque nadie supo que eran eso. La última línea de la tablilla BM90 y 2687, la que viene después de la cuarta entrada, fue reducida por Lambert como una bendición protectora. Que los conozcamos cuando los veamos. Un deseo, una esperanza. Reeves lee el tiempo verbal diferente. En la forma gramatical original, no es una esperanza hacia el futuro. Es una declaración sobre el pasado. La línea no es un deseo, es una memoria. Los conocíamos cuando los veíamos, hasta que dejamos de hacerlo. 3 están donde fueron colocados. El cuarto nunca fue colocado en ningún lugar, y los que una vez supieron cómo reconocerlo ya no lo saben. Hay algo en esa última línea que no tiene que ver con los sumerios ni con ninguna tablilla. Tiene que ver con lo que se pierde cuando un sistema de conocimiento práctico desaparece y nosotros lo llamamos mitología. ¿Cuántas cosas que interpretamos como leyenda eran, en realidad, instrucciones? Si esa pregunta te acompaña después de este video, hay más historias como esta que aún no hemos contado. Dale a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando la próxima llegue. Y si no quieres perderte ninguna, suscríbete ahora. No porque sea un trámite, sino porque lo que encontramos en estas tablillas antiguas, en estos archivos ignorados, merece que haya alguien dispuesto a escucharlo.